Buenos días, hermanos. Así puestos de pie, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú te agrades de todo lo que hagamos, Señor, pero también que en esta mañana tú te agrades de esta palabra, Señor. Que tú guíes todo lo que tú quieres decirnos a nosotros, a cada uno, Señor, tanto a mí como a mis hermanos, Señor. Que tú dirijas este momento, Señor, y que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para saber y entender más cómo alabarte y glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Y bueno, acabamos de leer un pasaje bien pequeñito, Deuteronomio 23, 21 al 23. Y como lo hemos estado viendo todos estos domingos, Deuteronomio nos da muchas leyes y leyes muy pequeñitas, o sea, pequeñitas en contexto textual, pero grandes en toda la responsabilidad que implica. Entonces, vamos a hablar hoy pues de las promesas. Yo lo quise dividir en tres partes: las promesas de Dios para nosotros, las promesas de nosotros para Dios y las promesas no cumplidas nuestras. ¿Ok? Entonces, hablando de las promesas, más que el concepto de promesas, quiero platicarles que yo investigué que en la lengua hebrea no se conoce ninguna palabra que corresponda al término promesa, hablando de la primer parte que es las promesas de Dios para nosotros. El texto que acabamos de leer es muy textual, es muy directo, o sea, nos está hablando directamente de las promesas nuestras a Dios. Pero para poder entender sobre nuestras promesas a Dios, primero tenemos que entender y reconocer las promesas que Dios nos da y cómo las da Él. Entonces, les decía, hablando de la lengua hebrea, no se conoce ninguna palabra que corresponda al término promesa o al verbo prometer, hablando de Dios para nosotros. Es decir, Dios no antepone la palabra les prometo que, o sea, no lo hay. Hay palabras comunes como que nos ayudan a deducir, hay palabras o hay verbos como hablar, deducir, donde nosotros podemos ver que Dios pronuncia una palabra y se convierte en una promesa solemne de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué les quiero hacer ese hincapié de que Dios no promete textualmente? O sea, Él no tiene que anteponer, a ver, pueblo, les prometo. No, o sea, Él solo decía la palabra y era. Entonces, esto quiere decir que Dios mantiene su palabra. En el Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos, pero dos clásicos, pues el de Abraham, cuando Dios le promete una descendencia numerosa; a David, cuando Dios le promete que el reinado se va a conservar para todos sus descendientes, y así sucesivamente. O sea, vemos muchas promesas de parte de Dios. De hecho, hasta nosotros como cristianos tenemos por ahí una Biblia de promesas, ¿no? Y en esta parte, pues realmente nosotros podemos ver que de parte de Dios para nosotros todas sus promesas se han cumplido, y unas sabemos que se van a cumplir, pero Dios no tuvo que prometernos nada, sino simplemente decirlo. Bueno, la promesa como tal ocupa un lugar muy importante ya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en él se proclaman ya las promesas que Dios hizo en el tiempo pasado, ya cumplidas en Jesucristo. Todo esto que les estoy diciendo va a tomar más importancia más adelante, pero es importante que lo consideremos. La promesa ocupa un lugar muy central en el Nuevo Testamento, porque todas las promesas hechas por Dios en otro tiempo se cumplen en el Nuevo Testamento con Jesucristo. O sea, Jesucristo es la promesa. Entonces, vemos que la importancia de la promesa siempre va a ser muy grande. Entonces, ya tomando esto, dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, Dios es, y no necesitamos dudar de esas promesas. Entonces yo les decía, lo estamos dividiendo en las promesas de Dios, que entendemos que son cumplidas sí o sí en Él, porque así lo dice la palabra de Dios.
Solo quiero reafirmar esa parte, ¿no? Dice en Salmos 14:1 que el necio, o habla del necio que no cree en la existencia de Dios. Nosotros creemos que Dios es. O sea, ¿lo has visto? Pues lo he visto en lo que vivo, lo he sentido, casi la mayoría de la gente, pero es que tú no has visto ese Dios, la Biblia es escrita por hombres, y mismos salmos reconoce a la persona que no cree en Dios o no lo considera en existencia como un necio. El que nosotros consideráramos esto sería no creer o no entender en sus promesas, y que sí están. Ya hablando en nuestra generación, una persona actualmente que dice que no necesita prometer, una persona que te dice llego a las 5 y que tú sabes que va a llegar a las 5, casi siempre decimos es que es una persona de palabra, es que está hecho a la antigüita, porque pudiéramos pensar que nuestras nuevas generaciones, incluso nosotros, que me consideran las nuevas, no somos ya así. Nosotros tenemos que firmar un papel, tenemos que decir, ¿me lo prometes? ¿Me lo juras? ¿Me lo perjuras? O sea, tenemos que anteponer algo. Y se cree, ¿no? Es que los de antes sí eran de palabra. Y dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y también su palabra es igual, o sea, va cumpliéndose. Nuestras promesas no pueden ser como dejarlas, no solo para Dios, o sea, vemos que las promesas que nosotros hacemos ya actualmente, precisamente lo que les decía, pues es que los de antes, los de ahora, pues ya no, porque no tenemos tiempo, o sea, podemos justificar, pero les platicaba lo de Dios porque Dios no antepone, pero nosotros ya actualmente no podemos decir, sí, llego a las 5, te lo prometo que voy a llegar a las 5, ¿no? Y tenemos frases que actualmente tenemos que poner porque nuestra palabra ya no es válida, ¿no? Y hay una serie de frases, ¿no? Te lo juro, te lo prometo, por mi madre, por mis hijos, sino que me caiga un rayo. Dicen que simplemente nosotros tenemos que simplemente decir que lo vamos a hacer, o sea, ya realmente no tenemos que anteponer. Quiero que vayamos a Mateo 5. Mateo 5:33, y vamos a leer del 33 al 37. Yo voy a hacer la lectura y ustedes me siguen en sus Biblias. Hablando de las promesas, hablando de esas promesas ya aplicadas en el Nuevo Testamento, dice Mateo 5. Recordemos que esto que vamos a leer era el Sermón del Monte. O sea, es una enseñanza muy larga que da Jesús. Y dice Mateo 5:33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. A los antiguos se está refiriendo a lo que acabamos de leer, a Deuteronomio 23. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero será vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. O sea, yo les ponía, leíamos Deuteronomio, no los amplía tanto, pero ya cuando Jesús viene y da el sermón del monte, lo amplía y nos dice, o sea, no vas a perjurar por nada. O sea, solo di sí o solo di no. Y esto tiene un contexto muy importante en nuestra cultura. Los mexicanos dulcificamos todo. Si te dicen, oye, nos vemos mañana, ay, no quiero ir, no tengo ganas, pero no dices eso. Ay, yo tenía muchísimas ganas de ir, pero, ay, me he sentido mal. En lugar de decir, no tengo ganas. Ay, no, se va a sentir mal. Y lo vemos, de verdad, en nuestra cultura todo es dulcificado. Nos tomamos un cafecito, un taquito, un pancito, o sea, todo es chiquito. Entonces, hace un choque con nuestro contexto social y cultural, porque nosotros a todo decimos, sí llego. Y al rato le hablo y le digo, ay, ya no pude. Dice la palabra de Dios que no. Dice que tiene que ser un sí o tiene que ser un no.
Y no tiene nada que ver con generación que los de antes. Los de antes tienen esto y nosotros también, y los chavos también, y los niños también. O sea, todos tenemos esto, no es generacional, no tiene nada que ver. Pero quiero leerles en la nueva traducción de la lengua actual el versículo 37 de Mateo 5, que acabo de leer, pero lo voy a leer en la nueva traducción. Y dice, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Y es que aquí en la versión de Reina Valera dice sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, lo que haces más de esto, de mal procede. Entonces hablamos de lo que viene de mal, o sea, no es correcto. Y estamos pecando, o sea, y diríamos, pero ¿por qué solo le dije que siempre no voy a llegar? Está diciendo que es malo, nos está diciendo que está mal no cumplir nuestra palabra. Y estamos hablando ahorita en términos generales, o sea, no llegar a una cita, no entregar un trabajo, o sea, en nuestra propia palabra. No estamos llegando todavía a las promesas hechas a Dios, porque estamos hablando solo del contexto general, ¿no? Entonces nos dice que lo que venga de más, pues sí es pecado. Vamos a regresar a Deuteronomio. Estamos leyendo, nuestra lectura bíblica fue Deuteronomio 23. Y en el versículo número 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Yo creo que está la fórmula muy fácil, ¿no? O sea, Dios no nos está pidiendo nada. O sea, Dios de verdad no nos pide nada. A veces lo que le prometemos a Dios es por nuestras propias culpas. Pero Dios de verdad no nos promete nada. Dice, es más, o sea, es pecado cuando me prometes y no lo cumples. Pero si no prometes nada, mira, no pasa nada. O sea, Dios conoce nuestra condición. Entonces, quiero que pensemos ahorita qué votos le hemos hecho a Dios. No nos vamos a ir muy atrás, simplemente hoy. Hoy pensemos, ¿hemos hecho votos a Dios hoy? Alguno de ustedes que diga yo, no me lo digan, no se preocupen, no. Solo es hacer como esa conciencia, hoy me levanté, ¿qué hice? Corrí porque tenía que estar temprano aquí en la iglesia, oré o no oré, o sea, vamos haciendo esa conciencia. ¿Qué voto le hicimos a Dios? Alguno de ustedes en su mente, no se los voy a preguntar, que diga, yo sí ya ubiqué uno. ¿Alguien? Dice el pastor, sí. Sí, hay algunos hermanos que nos dicen que sí. Para los que no, que creo que todos llegaron temprano hoy, ¿no? Todos estuvieron en la alabanza. Estuvo muy bonita, ¿no? Yo les voy a ayudar. Cantamos un canto que dice de gloria en gloria te veo, ¿no? Y dice, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Ese es un voto. Porque yo creo que ahorita, si no habíamos leído Deuteronomio, ya lo conocimos. Entonces quiere decir que le estamos diciendo a Dios que quiero saber más. No te está pidiendo que prometas nada, solo estás diciendo un voto en un canto. Y luego dice, mi Dios, cuán buen alfarero. Y fíjense nada más, esto está fuerte. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Y créanme que el quebrantamiento no está tan fácil. Cuando Dios te moldea, créanme que no es sencillo. Y estamos haciendo un voto, y cuando nos pasa algo, Señor, ¿pero por qué? Si yo voy a la iglesia y estoy ahí, tú hiciste un voto. A veces se nos olvida, hermanos, que llegar a la iglesia y desde el inicio del culto hacemos una oración de invocación y estamos comprometiéndonos con Dios. Creo que debemos de tomar más cuidado cuando nosotros tomamos un momento de alabanza. Ay, sí, bien bonito, cantamos. No, a ver, espérate. Regrésate, aunque no lo cantes bonito, aunque no tenga ritmo, regrésate a ver qué promesa le estás haciendo a Dios. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy diciendo? ¿En qué me estoy comprometiendo inconscientemente? Pero lo estoy cantando porque aquí estoy muy contento. Decía el pastor hace 8 días, creo que hablaba del culto como tal, y nos hacía hincapié en que no era para nosotros, que no era tanto ni cómo venías vestido, o sea que sí, algunas iglesias lo veían como con cierto respeto,
pero que era un culto o es un culto para Dios. Y lleva implícito esto, las promesas que nosotros hacemos a Dios, nada más en el culto. O sea, yo todavía no he llegado a las que le hacemos personales, sino solamente las promesas que le hacemos a Dios en un culto, en un canto, en una lectura, en una oración. A veces dicen, es que oras bien bonito, o tal hermano ora muy bonito. Bueno, habría que ver, recordemos que a veces solo podemos verlo de afuera, pero no podemos verlo de adentro y no sabemos si sí se cumplen esas promesas que damos cuando oramos y se oye tan bonito. Con este ejemplo que les acabo de dar del canto, pues yo solo quisiera que hiciéramos un poquito de conciencia, que nos preguntáramos, ¿por qué voy? ¿Por qué llego? ¿Por qué canto? A lo mejor los jovencitos o los niños dicen, ay, a mi mamá me trae, ¿no? Casi siempre es así. Pero nosotros como adultos que somos los que enseñamos, ¿por qué vamos? ¿Por qué cantamos? ¿Qué cantamos? Decía el pastor también hace 8 días, los cantos se revisan que vayan conforme a nuestra doctrina, o sea, que digas, es que pusieron eso lo de los de la alabanza y yo lo tuve que cantar y pues me comprometí sin querer, no es. O sea, no es, o sea, es porque pues es nuestra doctrina y se supone que eso creemos, ¿no? Algo que va de la mano con las promesas es hablar cosas a la ligera, que podría ser cantar un canto a la ligera. Tenemos en Éxodo 27 los 10 mandamientos, pero hay un mandamiento muy especial. En Éxodo 7 dice, no usen, se los voy a leer con la Nueva Traducción, no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Y esto es para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hablamos muchas cosas a la ligera, palabras ociosas, ¿no? Como es, por Dios que así fue, Diosito, yo me acuerdo y ya le pedí perdón a Dios. Yo me acuerdo cuando estaba en mi etapa de rebeldía de adolescente, le decía Chuchito. Ay, sí, es que Chuchito. O sea, yo ahora lo veo y digo, Señor, perdóname, ¿no? O sea, no me castigues porque aquí lo dice. Y hay mucha gente que es atea, hay gente que no reconoce a Dios y lo menciona así. Le dice diferentes nombres. Tenemos una frase, ay, sí, fue obra del Espíritu Santo, ja, ¿no? Estamos hablando del Espíritu Santo. Palabras ociosas, y lo dice en el mandamiento. O sea, si lo hacen, los castigaré. Imagínate ahora mencionar el nombre de Dios en un canto, en una alabanza, por decirlo, porque se oye bonito, porque ni sé qué significa eso, pero se oye bonito. Tiene mucho que ver con las promesas, porque debemos de analizar. Les decía yo la ocasión anterior que prediqué, orar sin cesar. Y orar sin cesar no quiere decir que estemos hincados todos los días orando. Dice que es una forma de vida. Todo el día estamos orando, hablando con Dios. Híjole, Señor, la regué, no debía haber dicho eso, de verdad. O sea, porque nos llega la conciencia del Espíritu Santo y nos dice, eso no era. O eso está mal, ¿no? Entonces, dice ahí, si no yo los castigaré. Y a veces decimos, es que Dios es un Dios bueno, porque eso sí nos conviene, ¿no? Tomamos los atributos de Dios, pues los que nos gustan. Dios es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, amoroso. Y bueno, decimos todas las cualidades de Dios, pero también dice que es un Dios celoso, temible, ¿no? Así es, y luego dice ahí en Salmo 76, 11, es un Salmo 76 es un salmo muy bonito porque al inicio nos habla de todas las maravillas de Dios, pero al último dice, haced votos a Jehová vuestro Dios y cumplidlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al temible. No dice más, o sea, dice al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Sí, es un Dios misericordioso, pero tampoco se juega con él. O sea, también es un Dios temible. Dice, ya cosa fuerte es caer en manos del Dios temible, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hoy es que estemos conscientes de que todo lo que hacemos, decimos, pensamos, como lo dijo Pablo en 1 Corintios, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice que nuestro actuar, todo lo que hagamos hoy es para Él, porque todo es para honra y gloria de Dios. Y entonces ya cuando nosotros nos ponemos en ese centro que nos pone dentro de nuestro equilibrio y nos dice, a ver, esto es para la honra de la gloria de Dios, híjole, mejor me callo, mejor no lo digo, mejor no lo pienso, porque por eso es que Dios nos dice, también sobre tus pensamientos. Yo sé que algunos de nosotros pudiésemos tener promesas no cumplidas. Hace un momento les decía, vamos a recordar algunos votos que hayamos hecho, ¿no? Y decíamos, pues no, creo que no. Decía el pastor, yo sí, y ubicábamos, ¿no? Y solo lo veíamos en un canto, pero vamos más allá con nuestras promesas que hemos hecho. Yo les decía, muchas de nuestras promesas no nos las pide Dios, las hacemos porque queremos. Y de repente vamos y le decimos, Señor, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a hacer mi devocional, voy a leer, o sea, ustedes pensarán cualquier promesa, yo les digo cualquiera al azar, ¿no? Ya no le voy a pegar a mi esposa, ya no voy a regañar a los niños, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a robar, ya no voy a decir groserías. Hay muchas promesas, ¿no? Ya no voy a tomar, hoy sí ya no me voy a drogar, hoy, o sea, hay muchas promesas que le hacemos a Dios. Y de repente, fíjense que las promesas que le hacemos a Dios van por fases. Haces la primera porque te emocionas, nos hablaron en el sermón, no sé, de leer más la Biblia, conocer, ahora sí, todas las mañanas me voy a levantar. Y llega la noche y es, híjole, no creo. Y entonces después de ese sentimiento de vergüenza de Señor, qué pena, mira, es que no pude, pero ¿qué pasa? Hacemos una promesa más grande. No pudimos cumplir una y hacemos una promesa más grande. Pero ahora sí, mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a leer 5 capítulos. 5, Señor. Y pasa el otro día y cuando vemos 10 de la mañana, ya ni a los niños llevé a la escuela, ¿no? Y es otra vez. Te queda una culpa, pero más grande. Y entonces lo que pasa, lo que sucede que hacemos es regresar, porque empezamos a castigarnos. No, Señor, de verdad la regué, perdóname, no te cumplí. Solo por eso el domingo no voy a tomar la Santa Cena, me voy a castigar. Es más, ya no voy a ir a la iglesia, no merezco ir a la iglesia, porque no. Y empezamos a flagelarnos nosotros solitos, y partiendo de que Dios no nos pidió ni una sola promesa. Y empezamos. ¿Saben qué es lo peor? Que cuando vamos haciendo promesas sin cumplir, lo que terminamos haciendo es alejarnos. No, ya yo la verdad no pude. Ya mejor lo de la iglesia no es para mí. Quiero ponerles un ejemplo que también está en la Biblia de una persona que prometió. Esta historia todos no lo sabemos, porque a veces no somos tan diferentes. Hay hombres de Dios que también pasaron las situaciones que nosotros pasamos. Y quiero que me acompañen a Juan 21. En Juan 21 vemos la historia de Pedro posterior a que negó a Jesús. Ya había pasado todo. Pedro, cuando es la última cena, dice que salen a caminar. Y entonces Jesús les dice que iba a padecer, que iba a sufrir, y le dice, Señor, pero yo no me voy a escandalizar con los demás. Y le dice, tranquilo, Pedro, o sea, tú me vas a negar, y no una, ni dos, 3 veces. Escandalizar era porque el acto más humillante que había en ese tiempo era la cruz. Hoy nosotros cargamos cruces y traemos una crucecita y nos sentimos orgullosos de la cruz. Pero en ese tiempo alguien podía hacer una grosería, escupir, orinarse en una cruz, porque era algo repugnante, era lo más vergonzoso que le podía pasar a una persona. Y entonces le dice Pedro, no, Señor, no te preocupes, si los demás se escandalizan, cuando tú estés ahí, yo no. Y le dice, tranquilo, no me prometas. ¿Por qué? Porque tú me vas a negar no una, ni dos, van a ser 3 veces, ¿no? Y él se pone muy triste. Pero si ustedes se dan cuenta, él prometió como nosotros. Él prometió desde sus propias fuerzas y dijo, yo voy a poder, yo lo voy a hacer. Y entonces pasa todo ese tiempo y llega, pues cuando él lo niega, ¿no? Él toma en cuenta cuando se está calentando, dice la Biblia, en las brasas se está calentando, y ahí es la tercera vez donde él niega a Jesús.
Fíjense que en Juan solo se menciona 2 veces la palabra brasas. La primera es aquí, donde él se está calentando las manos y de repente pues hace la tercera negación. En fin. ¿Qué es lo que pasa con Juan? Juan se pone muy triste y entonces lo que hace es se exilia y regresa a su barca. Dice que él se va a la barca y se mete a su barca, pero si nosotros recordamos, Jesús lo había sacado de la barca. Jesús ya lo había sacado de ahí, porque dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando por Galilea, los ve a él y a su hermano y les dice, vénganse, los voy a hacer pescadores de hombres, y los saca de la barca. Dice que ellos dejan todo y se van, y de ahí siguen a Jesús y siguen toda la historia. Pero cuando él le falla a Jesús, lo que él hace es decir, no, ya me regreso. ¿Se acuerdan lo que les decía de nuestras promesas? Vamos con la chiquita, mediana, grande, ya no lo hicimos, y nos regresamos al lugar de donde Dios nos sacó. La barca no es un pecado, o sea, yo quiero ponerles el ejemplo de la barca no es un pecado, es un lugar de mediocridad, es un lugar al que regresamos de donde Dios nos sacó. No, pues ya no, pues medio leía, no, pues ahora ya ni voy a leer, y Dios ya te había dado la palabra, ya no voy a orar, ya no lo voy a intentar con mi esposo, ya no lo voy a intentar con mis hijos, ya no voy a intentarlo con mi familiar de hablarle, ya. Y entonces regresamos a la barca. Hasta ahí podríamos pensar que Dios está enojado, pero recordemos que Él conoce nuestra humanidad, conoce nuestra debilidad, conoce nuestra imperfección. Y entonces Juan se va a la barca, se queda ahí y dice que Jesús regresa. Pedro se va y dice que Jesús regresa. Se les aparece a sus discípulos y se pone en la playa y ellos no lo reconocen. Pero no crean que está así en la playa, ahorita que bajen. No, él está esperándolos y dice que hasta les pone en las brasas un pez. Y les dice, ¿qué pasó? ¿Qué pescaron? Nada. Echen otra vez la red. Dice que no podían sacarlo. O sea, no podían sacar todo y les dice, pongan aquí en las brasas lo que ya trajeron, vamos a cenar. O sea, Dios no los recibe como ya ves, no pudiste, mira Pedro, te dije que 3 veces, Pedro. No, Él los recibe en una intimidad como los despidió. Les da ese amor porque Él entiende que son imperfectos y los recibe. Esta es la segunda vez donde se mencionan las brasas en Juan. Y se mencionan en una reestructuración para él, para ellos, en un perdón. Pero más adelante de eso viene una conversación bien importante. En Reina Valera lo menciona todo igual, pero si nosotros viéramos una Biblia de estudio hebrea, que viene interlineado y nos da las traducciones, vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, para la palabra amar, para nosotros amar es algo fuerte y menos es querer. En Estados Unidos, por ejemplo, amar pues tiene diferentes contextos porque no tiene diferentes desdoblamientos. Aquí está la teacher, entonces espero no decir algo mal. Entonces tiene diferentes desdoblamientos. Pasa lo mismo con este pasaje. Cuando termina esta parte, Jesús desayuna con ellos, les da el pescado, comen todos juntos, salen de la barca y salen con él y salen con las redes llenas. Porque cuando ellos se fueron solos, no encontraron nada. Pero cuando se encuentran con Jesús, encuentran llenura. Así nos pasa a nosotros. Cuando decidimos castigarnos por no cumplirle, nos vamos y nos vamos solos, nos vamos con la amiga, nos vamos al vicio y no encontramos nada. Hasta que regresamos a Él y Él nos llena. Pero no nos llena de abundancia económica, no nos llena de amor de la gente, nos llena de Él. Aquí el contexto es que cuando Jesús va por ellos es para llenarlos de Él. Es un ejemplo los peces. O sea, es hasta dónde les podía dar, hasta dónde lo necesitamos, porque dicen, solos pudieron haber pasado semanas y no pescar nada hasta que llegó Él. Después de que comen y todo, porque Jesús era muy sabio, comía alegremente con ellos, siempre tenía ese momento íntimo y hasta después, decía mi papá, echaba los frijoles, ¿no? Después ya te empezaba a decir cosas no malas, pero empezaba a dar instrucciones.
En el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si alguien tiene a la mano, yo la voy a abrir aquí, pero si alguien tiene a la mano este pasaje en la traducción actual, que es muy similar al que les decía en hebreo, van a encontrar una diferencia. En el pasaje ya traducido actual dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Imagínense decirle eso a su esposo, mi amor, ¿sabes que te amo? Sí, mi amor, ¿sabes que te quiero? Ay, no, está fuerte, porque en nuestro contexto le está diciendo menos. En la Biblia hebrea dice, la primera parte cuando Jesús pregunta dice, ágape, es un amor fuerte. Y él le dice, sí, Señor, yo te fileo, yo te quiero, poquito, o sea, sí te quiero, pero no te amo. Y es así, tal cual. Y después le dice él, entonces cuida de mis ovejas. Él no hace como, oye, ¿cómo crees que no me amas? No, le dice, ok, cuida mis ovejas. Lo mismo nos dice Dios cuando regresamos a la barca. Cumple tu propósito, ya déjate de hacerme promesas que no te estoy pidiendo y cumple mi propósito, el que puse en tu vida y el que tú ya sabes. Y entonces le dice, Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, así tal cual. Le dice, ¿sabes que te quiero? Posterior le dice, sí, Señor, sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? La tercera pregunta que le hace Jesús a Pedro, le dice, ¿me quieres? Porque Jesús entendía. Jesús no nos puede demandar ese amor, no que no pueda, no nos demanda ese amor. Él sabe que luchamos con cosas, Él sabe que ese amor tan grande como el que Él nos dio, nosotros no lo podemos dar. Y Dios lo entiende, y Jesús lo entendió en ese momento y le dijo, ¿entonces me quieres? Y Pedro se puso muy triste, de que 3 veces le había preguntado si lo quería, entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. O sea, jamás le dijo que lo amaba. Entonces Jesús le dice, cuida de mis ovejas y hay una conversación más adelante, ¿no? Porque en un inicio Pedro se sentía triste por no haber hecho más y después Dios le profetiza y le dice, no te preocupes, ibas a morir como mártir. Digo, yo creo que eso no está como muy padre que nos profeticen eso, pero le dice, tú querías y también vas a cumplir. Con esto nosotros podemos ver que también nosotros de repente hacemos esas promesas y nos sentimos tristes y le decimos, Señor, perdón, es que... Y Dios no nos pide flagelarnos. Dios nos dice, ve y cumple tu propósito, porque yo sé que me quieres. Yo sé que me quieres. El que te ama soy yo. Yo sí te amo a ti. Y no está condicionado a las promesas que tú me hagas. No está condicionado. Por eso entregué a mi hijo para ti y yo te amo. Tú me quieres. No prometas. No hagas más. Porque tú me quieres. Entonces, nosotros en esta parte podemos ver cómo Dios sabe que somos imperfectos, que nos falta mucho para amarlo de verdad como Pedro, y lo que no logramos con nuestras propias fuerzas lo va a hacer Él. Que no tenemos que hacer o que ser impulsivos. Decía al principio que nuestra palabra sea un sí y nuestro no sea un no. No le digas que vas a leer, que vas a orar, que vas a cambiar, que vas a dejar. Hazlo con un sí o con un no, nada más. Más que, a lo mejor lo digo directamente, pero digo, hagámoslo, porque todos tenemos ese problema y yo creo que al día de hoy, si hacemos conciencia, ¿qué promesas le has hecho a Dios que traes cargando y no has cumplido? Y que de repente leemos esto de Deuteronomio y dice, sí, me va a ir bien mal. O sea, porque también prometí. No, tranquilo. O sea, aquí te dice, vamos a ver qué promesas le hemos hecho a Dios en tu mente.
y que no le has cumplido. Dios te quiere liberar de eso y te quiere decir, vamos a iniciar, pero de aquí en adelante no me prometas algo que no vas a cumplir. Llénate de mí para que tú puedas cumplirlo. Ellos se llenaron de Él. Llegó Jesús, los llenó de su presencia, de su amor, de su paz, y no necesitaron más porque todo llegó. Y así nos dice Jesús y nos dice Dios esta mañana, llénate de mí, ten esa relación conmigo constantemente, ora sin cesar, está alegre constantemente, y entonces llenándote de mí no vas a tener necesidad de hacerme ni una sola promesa, y no vas a tener necesidad de pecar. Así es como Dios nos dice, hermanos. Y si alguno de ustedes y así, alguno de nosotros traemos esas promesas que hemos hecho y hemos dicho, Señor, no he podido. Dios sabe que tú lo quieres. Dios sabe que no puedes. Dios sabe que te cuesta trabajo. Y hoy lo que Él nos quiere decir es esto, que no necesitamos prometerle, que nosotros podemos ser libres en Él y nos quiere liberar de esa culpa, porque Él no quiere que regresemos a la barca. Él no quiere que regresemos de donde nos sacó, ya nos sacó, hermanos. Él quiere que ahora cumplamos nuestro propósito. Hay personas que duran años y años flagelándose por esa promesa que no cumplieron. Cuando Dios ya les dice, ya está el ministerio de evangelismo, ya deberías de estar saliendo, ya deberías de estar haciendo esto, y tú sigues viniendo a pedir perdón porque no has podido cumplir. Y es un círculo vicioso que nos genera ansiedad, tristeza, depresión. Y Dios te dice, yo te quiero sacar de ese círculo vicioso, pero ya ponte las pilas, cumple tu propósito. Hoy vamos a orar, hermanos. Vamos a entregarle a Dios esas promesas que no hemos podido cumplir, esas promesas que Él no nos pidió. Y vamos a empezar de cero. Dios nos dice, empiezas desde cero hoy. Ya no me digas nada, Pedrito. Ya sabes que yo lo sé todo. Nos dice, vamos a orar. Y vamos a ser libres, hermanos, pero vamos a ser libres no solo para nuestro corazón, sino para cumplir el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. De eso se tratan las promesas. Por eso es que Dios no promete, Dios hace, Dios cumple, Dios es. Les voy a pedir que se pongan de pie y que tomen este tiempo, como lo platicábamos ahorita, con conciencia de lo que le vamos a decir a Dios, con conciencia de lo que sigue y que vamos a cantar, que lo podamos cantar como un acto de adoración para Él. Y les voy a pedir que pongan en su mente esas promesas que hemos hecho, que a lo mejor venimos cargando y queremos ya descansar de ellas porque sin Él no lo vamos a poder cumplir. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en cada momento, Señor, tú nos muestras tu amor. Entendemos que tú no eres un hombre para prometer ni para mentir. Tú simplemente cumples cuando nosotros no merecemos ni siquiera el que tú tengas cuidado de nosotros. Pero en tu misericordia y en tu amor tú nos has visto y reconoces nuestra imperfección y entiendes, Señor, que no somos perfectos, que nuestra humanidad, en nuestro anhelo, queremos agradarte, pero a veces no podemos, Señor. No podemos porque te necesitamos dentro de nosotros. Más, Señor, que aparentar, queremos tener esa relación contigo, tú y nosotros nada más. Señor, esa relación que los de afuera no ven, pero que con nuestro testimonio, nuestros actos, el resplandor de nuestro rostro, Señor, pueden ver. Señor, hoy queremos decirte perdón. Perdón porque te hemos prometido tantas cosas que tú no necesitas, Señor. Perdónanos, Señor, porque en querer agradarte hemos pecado, Señor. Hemos pecado ofreciéndote cosas que no necesitas, Señor, y que a lo mejor las necesitamos nosotros, Señor, para lavar alguna culpa, algún pensamiento, Señor. Pero tú nos dices que no, Señor, porque tú nos has lavado ya con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y no nos permitas minimizar ese amor, ese sacrificio, Señor. Nosotros portamos, Señor, con amor esa cruz, Señor, porque fue de la que tú lavaste nuestros pecados, y hoy queremos decirte y queremos pedirte que laves nuestros pecados de esas promesas no cumplidas, que queremos, Señor, que nuestra vida esté
totalmente entregada a ti, nuestra mente, nuestra boca, nuestro actuar, Señor, que cada vez que hablemos, actuemos, pensemos, Señor, todo lo hagamos para tu honra y tu gloria, sin faltarte a tu nombre, Señor, sin mencionar tu nombre en vano, Señor. Ayúdanos a poder tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro actuar el ser diligentes y asertivos al decir sí y al decir no, Señor. Trabaja en nosotros, pero sobre todo permítenos estar tomados de ti para que no se nos olvide que tenemos que ser honestos, Señor, que no tenemos que anteprometer, Señor, cada cosa que hacemos, cada paso que damos, Señor, porque tú nos has hecho personas de palabra, porque tú, Señor, nuestro Padre Celestial, nos has enseñado eso, Señor. Ayúdanos a aprenderlo, Señor, para que de aquí en adelante no pequemos más contra ti, Señor, prometiendo lo que no es necesario, Señor. Gracias porque podemos venir ante ti. Gracias porque tu Hijo amado, Cristo Jesús, nos permite tener esa relación contigo y podemos decirte gracias por el perdón que nos das. Gracias por el descanso que le das a nuestros corazones esta mañana, Señor, de todo lo no cumplido, Señor. Porque entendemos que eres temible, que eres un Dios poderoso, Señor, y no queremos, Señor, fallarte más con nuestra boca ni con nuestro pensamiento, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.